Te dejaron a la orilla de una carretera sin nombre y te dijeron que confiaras en el próximo camión. ¿Qué harías si el que se detiene no quiere nada de ti, salvo devolverte la vida? Esta es la historia de una muchacha quebrada por la traición de su propia madre y de un hombre cansado que decide romper la regla más cruel de la ruta. No te metas. Lo que empieza como un rescate improvisado desata secretos familiares, culpas viejas, amenazas, desapariciones y una red de mujeres que se niega a morir en silencio. Prepárate para llorar, enojarte y sanar con cada parada, cada abrazo y cada palabra que duele. Si te conmueve la lealtad, si te indigna la impunidad, si crees en los milagros que suceden cuando alguien se detiene, esta historia es para ti. Suscríbete, deja tu like, comparte y síguenos para vivirla completa. El asfalto ardía como una plancha y el horizonte era una línea recta que se negaba a terminar. El día caía en rojo cansado sobre los cerros y la tierra olía a polvo, diésel y promesa rota. Esteban llevaba horas sin música, con el motor marcando un ritmo de corazón viejo, atento a los baches y a su rutina de siempre. Avanzar, cumplir, no mirar hacia los lados. Así había sido durante años, hasta ese kilómetro sin nombre donde la vida, sin pedir permiso, se cruzó en su camino. La vio antes de admitirlo. Una figura pequeña junto a la cuneta, los brazos cruzados sobre el pecho, como si el aire tuviera filo. Un bulto de ropa que no alcanzaba a ser abrigo, una mochila gastada a los pies, la mirada que ya había aprendido a ser adulta a la fuerza. Esteban dejó ir el acelerador por puro instinto, y el tráiler, obediente como un animal fiel, redujo su bramido hasta quedar en un murmullo. No supo en qué momento encendió las intermitentes, ni cuándo sus manos buscaron, con una torpeza que lo sorprendió, la palanca del freno de mano. Solo supo que no podía seguir de largo. Se acercó despacio, sin invadir. En la carretera uno aprende que la distancia también es respeto. La muchacha levantó los ojos. Había en ellos un cansancio antiguo, y al mismo tiempo un brillo que decía, «Sigo aquí». Me dijeron que esperara al camión grande, murmuró, con la voz hecha pedacitos de vidrio. Que si se detenía, yo... No terminó la frase. Esteban sintió algo parecido a un golpe en el estómago. La frase no hacía falta. A veces el dolor se explica solo. «Soy Esteban», dijo, porque el nombre es una forma de entrar sin romper nada. Alzó las manos, palma abierta, mostrando que no llevaba nada. «Tengo agua, tengo sombra. Si quieres, sube. Si no, me siento contigo un ratito hasta que se te baje el temblor». Ella lo miró como si esas palabras fueran un puente que todavía no se atrevía a cruzar. Bajó la vista a sus tenis sucios, a la línea amarilla partida que corría por la orilla del mundo, y asintió, pequeñito, como quien guarda un sí para no gastar más fuerza. El primer momento dentro de la cabina fue un pequeño naufragio. El aire acondicionado convertido en milagro, el olor a café viejo y a herramienta, los objetos que contaban historias de un hombre que vivía rodando. Una gorra descolorida, una linterna, una cobija doblada con esmero, un montón de recibos apretados con una liga. Esteban le ofreció la botella fría. La muchacha bebió con cuidado, como si masticara el agua. Luego la sostuvo contra la frente, ojos cerrados. «Gracias». El agradecimiento salió sin adornos, pesado, sincero. No preguntó nada. No era cobardía, era ternura. Esteban sabía que a veces las preguntas son puertas que golpean. Puso el tráiler en marcha y la bestia volvió a cantar su nota grave. Avanzaron con el sol en retirada, los dos mirando al frente como si el camino también fuera una tregua. Ella, de reojo, recorrió con la vista el mundo recién prestado. La litera atrás, el rosario en el espejo, las fotos enganchadas con pequeñas pinzas de madera. En una, un perro que sonreía mostrando los dientes. En otra, un río con piedras redondas. «Se llama Alma», dijo por fin, como quien deja caer una moneda en una fuente, y el nombre quedó flotando, puro, necesario. Esteban respondió con una ja suave y apretó el volante. Tenía 52 años, y la espalda de alguien que ha dormido más veces en una cabina que en una cama. Sabía del peso de las cajas, del peso de los kilómetros, y sin querer, estaba aprendiendo del peso de los silencios. Les quedaba poco combustible,
y a él le quedaban muchas dudas, pero ninguna valía más que mantener a Alma a salvo esa noche. «Vamos a parar en Tepic», dijo, como si estuviera informándole a la carretera. «Conozco un puesto donde hay caldo decente y tortillas que todavía saben a maíz. No te voy a preguntar nada hoy, solo come». El paradero asomó como un oasis, un toldo de lámina, 2 mesas de plástico manchadas de salsa, una mujer con delantal azul y manos que sabían lo que hacían. El vapor que se escapaba de la olla olía a hierbabuena, a hueso, a hogar prestado. Esteban estacionó de forma que la cabina quedara siempre en su campo visual. Bajaron. La dueña del puesto hizo ese gesto que hacen las mujeres que han visto de todo. Una mirada breve, sin morbo. Una sentir que es bienvenida sin palabras. Alma se sentó pegadita a un borde, los dedos entrelazados, el cuerpo listo para saltar si hacía falta. Esteban se colocó de modo que cualquiera que se acercara tuviera primero que pasar por sus hombros. «2 caldos, por favor, bien calientitos», pidió con voz de costumbre. Cuando le sirvieron, dejó su plato intacto y empujó el de ella con una sonrisa que apenas se le notó en las comisuras. «Despacio, nadie te corre». La primera cucharada le tembló en la mano, pero cuando el líquido tibio tocó su garganta, el temblor pareció encontrar una salida. No lloró, pero estuvo cerca, y Esteban clavó la vista en cualquier cosa que no fuera su cara, por respeto, porque hay llantos que no quieren testigos. Un grupo de hombres entró hablando fuerte, echando risas grandotas como monedas al piso. Esteban se tensó, no por ellos, sino por ella. El mundo tiene una forma particular de hacerse notar cuando alguien está frágil. «Todo bien», murmuró, sin mirarla, para no asustarla. «Acaba tu caldo. Yo pago y nos vamos». Alma obedeció, no porque él mandara, sino porque esa voz había encontrado una frecuencia que no le dolía. De regreso en la cabina, la noche ya había puesto su manta. Las luces de los vehículos pasaban como luciérnagas maleducadas y el motor establecía un ritmo que podía engañar a cualquiera. Parecía seguridad, parecía hogar. Esteban notó que Alma se arrimaba al respaldo, las piernas recogidas, la mochila abrazada contra el pecho. «Si te vence el sueño, atrás está la litera», dijo, aunque sabía que los primeros sueños después del miedo son traicioneros. Ella negó con la cabeza. «Aquí está bien». Él no insistió. Puso la radio bajito. Una canción vieja llenó el aire de una nostalgia amable. «Canta si te sabes alguna», dijo, solo para que supiera que podía llenar con música los huecos. Tuvieron kilómetros de silencio y kilómetros con palabras chiquitas. Que el perro de la foto se llamaba Taco y le gustaba robar calcetines. Que el río era de un pueblo donde a Esteban le enseñaron a arreglar motores cuando apenas era un mocoso. Que a veces, cuando no soportaba el ruido de su propia cabeza, estacionaba a un lado de la carretera y escuchaba grillos. Alma no contó su historia, pero dejó caer pedacitos como migas de pan. «Mi mamá», comenzó, y se le quebró un hilo. «Mi mamá dijo que esto era por mi bien». El hilo se cortó. Esteban tuvo que hacer fuerza para no decir lo que pensaba. En la carretera uno aprende también a no maldecir en voz alta lo que no entiende. La decisión fue madurando sin que nadie la nombrara. Esteban conocía a un viejo amigo en San Pedro Lagunillas, un hombre noble al que el dolor lo había vuelto sabio. Mateo. Juntos habían bebido cervezas insípidas y arreglado fugas de agua que parecían gritar desde las paredes. Mateo había convertido su casa en punto de paso para quienes necesitaban recuperar el aliento. «Te voy a llevar a un lugar seguro», dijo al fin Esteban, sin adornos. «Es un albergue, nada lujoso, pero ahí nadie pregunta más de la cuenta, y todos tienen nombre. Se llama Mateo quien lo dirige. Es buena gente. Te va a gustar la forma en que saluda, como si ya te conociera». Alma giró la cabeza, buscó su rostro en penumbras. Los faros de los autos que venían de frente dibujaban mapas fugaces en la piel de Esteban. «¿Por qué haces esto?», preguntó, y lo preguntó sin reproche, con un poquito de miedo y otro poquito de incredulidad. Esteban apretó los labios, dejó escapar el aire por la nariz. No tenía un discurso, tenía una certeza. «Porque alguien me enseñó que seguir de largo a veces es otra forma de lastimar», dijo. «Y porque hoy puedo detenerme. Eso ya cambia un destino». El resto de la noche fue un largo acto de fe. Los pueblos quedaron atrás como escenas que no harían falta recordar, y cada curva cargaba una promesa pequeña: llegar.
Esteban sintió el viejo cansancio bajar por su espalda, pero con él venía una especie de electricidad limpia. No estaba violando ninguna ley del camino, estaba obedeciendo una más antigua. En un alto, revisó el espejo. Alma se había dormido por fin, con la cabeza apoyada en el cristal, los labios entreabiertos, la mano alrededor de la correa de la mochila. Parecía una niña, y al mismo tiempo no. El sueño le suavizaba el gesto, quitaba los cuchillos de la mirada. Esteban bajó el volumen de la radio aún más, y condujo como quien lleva una lámpara encendida entre las manos. Cruzaron un retén. El guardia apenas asomó la cara, y saludó con la barbilla. Hacía frío. Esteban pensó en la litera, en el cobertor, en si debía insistir cuando despertara y ofrecerle que se recostara, aunque fuera una hora. No alcanzó. Alma parpadeó justo cuando la primera estrella traviesa se atrevía a hacerse visible. «No dormí», dijo, con una sonrisa que se permitió durar un segundo. Esteban sonrió también. «Ah, no, solo descansaste los ojos». Faltando poco para tomar la desviación, un recuerdo volvió a morderle. La hoja de ruta, el horario, los compromisos. Imaginó al encargado recibiendo el camión unas horas tarde, la ceja levantada, la respiración con ese fastidio burocrático que no perdona la humanidad. «Que esperen», pensó sin sorpresa. La certeza lo calmó. Hay cargas que pueden esperar, hay vidas que no. Volteó a ver la guantera. Dentro, un papel doblado con números de teléfono, direcciones, señas de gente que alguna vez le hizo un favor. La tarjeta de Mateo estaba ahí, como si hubiera sabido que el presente se iba a necesitar. «Alma», dijo despacio, «te aviso que nos vamos a desviar en 20 minutos. Si te mareas, me dices. Tengo pastillas en la guantera y un chicle de menta que sabe a árbol». Ella rió en bajito. La risa fue como una ventana que se abre. «Me gusta el árbol». Abrió la mano y recibió el chicle con ceremonia, como si se tratara de algo importante. Tal vez lo era. En momentos así, lo pequeño se vuelve enorme. Un chicle, un vaso de agua, el gesto sencillo de alguien que no te mira como mercancía. La subida hacia San Pedro fue un dibujo de luces tímidas en el valle. Las casas, apretadas como si se protegieran unas a otras, tenían rejas verdes o macetas colgando de balcones. El albergue de Mateo no era más que una casa blanca con paciencia. Las luces estaban encendidas pese a la hora, porque el cansancio en ese lugar no se apagaba con interruptores. Se dormía de a ratitos, de a turnos, cuidando que siempre hubiera quien recibiera a quien llegara. Esteban estacionó y dejó que el motor se apagara como se apagan los cantos cuando la fiesta termina. La puerta se abrió casi al primer golpe. Mateo, con los ojos todavía hinchados de sueño y una barba que ya no disimulaba las canas, sonrió como si reconociera a Alma de otra vida. «Pásenle», dijo, y en su voz había una mesa tendida, un vaso de agua servido, una silla calentita guardada expresamente para esa visita. Esteban se hizo a un lado y dejó que Alma cruzara primero. Ella se detuvo un segundo en el umbral. Miró hacia adentro, miró hacia atrás, hacia él. Esteban inclinó la cabeza, sin prisa, sin empujar. El paso que dio Alma fue pequeño, pero estaba lleno de valentía. Dentro, el olor a jabón y a café recién colado convivía con el de ropa limpia secándose en un tendedero improvisado. Había risas contenidas detrás de una puerta, voces que susurraban para no asustar a la noche. Mateo se acercó con la suavidad de quien sabe que hay cuerpos que están aprendiendo de nuevo a habitarse. «Aquí no preguntamos por el pasado», dijo como una contraseña. «Aquí armamos futuros». Alma bajó la mochila. Las manos le temblaron, pero por primera vez no era de miedo, era de alivio, y el alivio, a veces, también sabe a terremoto. Esteban se quedó en la puerta, de pie, con la gorra entre las manos. Hubo un instante en que sintió que el mundo entero respiraba distinto. Mateo le dio una palmada en el hombro, agradecido sin decir gracias. Él asintió. No necesitaba quedarse. No era su lugar. Y sin embargo toda su vida llegaba hasta ese marco de madera donde una muchacha apenas mayor de edad estaba dándose la oportunidad de volver a confiar. «Vuelvo mañana», dijo, con la voz limpia de quien encuentra su tono. «Traigo pan dulce, de ese que cruje». Alma levantó la cabeza. Sus ojos ya no estaban tan oscuros. «Me gusta el de ajonjolí»,
respondió, y fue imposible no sonreír. Cuando regresó a la cabina, Esteban no encendió el motor enseguida. Se quedó un momento con las manos sobre el volante, dejando que el silencio le dijera lo que tenía que decirle. Afuera, una luz de patio parpadeaba. Adentro, la litera parecía más mullida de lo que había sido en meses. Sintió el cansancio bajar como una cortina, pero debajo del cansancio había algo luminoso, algo parecido a la paz. No había cambiado el mundo. Había movido 1 centímetro el destino de alguien. A veces eso es todo lo que se puede exigir a un día. Antes de dormirse, se prometió no romper la promesa de mañana. Pan dulce, sí, y quizás unos libros, para ver si las palabras podían encontrarle a Alma un camino hacia ella misma. Se ajustó la gorra sobre el pecho, cerró los ojos y dejó que el sueño viniera, confiado por primera vez en mucho tiempo. Al fondo, como música que llega desde la cocina de una casa, se escuchó la risa lejana de alguien. Y en ese eco, Esteban supo que lo más valioso que había llevado esa noche no estaba en la hoja de ruta. Si este primer encuentro te tocó el corazón y te dan ganas de seguir acompañando a Alma en su camino, no te pierdas la siguiente entrega. Suscríbete, dale like y comparte para que más personas encuentren refugio en esta historia que apenas comienza. La madrugada tenía ese olor a tierra mojada que a veces regalan los pueblos escondidos entre cerros. El camión estaba apagado, y con él el rugido constante al que Esteban se había acostumbrado como a una respiración propia. Despertó antes de que la claridad venciera la penumbra. Se desperezó despacio, cuidando no hacer ruido. Afuera, la calle era un lienzo silencioso con una farola parpadeando, y adentro de la Casa Blanca con rejas verdes ya se percibían sonidos menudos, tazas acomodándose, pasos quedos, un murmullo de voces que despertaban con pudor. Esteban no tenía prisa, pero tampoco sabía estarse quieto. Se calzó las botas, se echó la gorra hacia atrás y, sin planearlo mucho, caminó hacia el portón del albergue. La puerta no estaba cerrada con llave. Había en ese descuido una declaración. Aquí confiamos, aunque el mundo allá afuera nos enseñó a desconfiar. Empujó con suavidad. El chirrido de las bisagras fue recibido por un patio con bugambilias, sillas de plástico desiguales y un tendedero que sostenía ropa de todos los colores. Alma estaba sentada en un rincón, arropada con una manta de lana a rayas. Tenía una taza entre las manos y los ojos fijos en nada, en un punto que tal vez solo ella podía ver. Esteban se detuvo. No quería romper ese instante, como quien se acerca a un pájaro herido que aún no decide si volará o se dejará atrapar. Fue ella la que lo vio primero. «Ya despertó», dijo sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que él cruzara esa puerta. Él se rascó la nuca. No pegué un ojo. La cabina ya me acostumbró a dormir con ruido. El silencio me desvela. Ella asintió, y por un segundo una sonrisa leve le suavizó la cara. Aquí también se escucha demasiado el silencio. Mateo apareció entonces, con el cabello despeinado y las manos llenas de harina. Su abrazo fue una palmada fuerte en la espalda. «Te adelantaste, viejo. Apenas iba a llevarte café». La cocina detrás de él olía a pan recién horneado, a mantequilla derritiéndose, a mañana buena. Sentados en la mesa larga, Esteban observó con discreción. Había otras muchachas, 2 de ellas cortando fruta, otra tendiendo más mantas. Los gestos eran tímidos, pero había entre ellas una complicidad que sostenía el aire. Nadie le preguntaba a Alma de dónde venía ni por qué había llegado. Nadie exigía explicaciones. Y ese silencio compartido era, en realidad, el lenguaje más humano. Cuando sirvieron pan dulce, Alma tomó primero un bollo redondo. Lo partió con cuidado y se lo ofreció a Esteban. «A mí me gusta el de ajonjolí», dijo, recordando lo de la noche anterior. Él aceptó el pedazo, sorprendido de que guardara tan pequeño detalle. El sabor, mezclado con el café, le supo a promesa cumplida. Después del desayuno, Mateo lo llevó a recorrer el lugar. El albergue no era grande, pero estaba armado de paciencia. 2 cuartos con literas, una pequeña biblioteca improvisada con libros donados, un mural pintado por manos distintas, con colores fuertes que trataban de cubrir las grietas de la pared. «Aquí no pedimos papeles ni comprobantes», explicó Mateo, caminando despacio. «Aquí la gente llega con su nombre, y con eso basta».
Esteban asintió. No era un hombre de discursos, pero cada palabra de su amigo le caía como certeza. En el patio, Alma ayudaba a tender sábanas. Se movía con torpeza, como quien no está acostumbrada a que le den un espacio donde nadie vigila cada gesto. Esteban la miró de lejos, sin interrumpir. Se dijo a sí mismo que su parte ya estaba cumplida. Había llevado a la muchacha a un sitio seguro. Podría regresar a su ruta, al tráiler, al calendario de entregas, pero algo en su pecho no lo dejaba moverse. Cuando cayó la tarde, decidió marcharse. «Mañana vuelvo», dijo en voz baja, dirigiéndose más a su propio corazón que a los oídos de ella. «Te traigo libros. Y si quieres, pan». Alma levantó la vista desde el tendedero. No dijo gracias. No lo abrazó. Apenas asintió. Pero en ese gesto pequeño, Esteban sintió que había sido invitado a quedarse en un rincón de su historia. Esa noche, ya en la cabina, el sueño volvió a resistírsele. Miraba el techo de la litera y se preguntaba si realmente había hecho lo correcto. No por dudar de Mateo ni de la Casa Blanca, sino por la costumbre de cuestionarse a sí mismo. A los 52 años, la soledad se había vuelto compañía fiel, y ahora una muchacha con los ojos llenos de cicatrices había roto la rutina de manera irrevocable. El pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Y si un día ella confía demasiado en alguien equivocado? ¿Y si mañana ya no la encuentro aquí? Le dolió reconocer que ya no podía desligarse. Como si en apenas 2 días, Alma hubiera plantado en su pecho una raíz. Al amanecer siguiente, llegó con una bolsa de pan dulce recién comprado en el mercado y 2 libros que había buscado con esmero en una librería de segunda. La tregua de Benedetti y un ejemplar maltrecho de 100 años de soledad. Cuando se los entregó, Alma los sostuvo como si le hubieran dado un tesoro. Los acarició con los dedos y al abrir el primero, sus labios se movieron en silencio sobre las palabras. «¿Nunca te habían regalado un libro?», preguntó Esteban, genuinamente curioso. Alma negó con la cabeza. «Nunca nadie me regaló nada que no esperara algo a cambio». Esa frase le atravesó el pecho. El resto del día, Alma se mantuvo sentada en un rincón leyendo en voz baja, como si quisiera tragarse letra por letra. De vez en cuando levantaba la vista para comprobar que Esteban seguía allí, arreglando un grifo que goteaba, atornillando la pata coja de una mesa, buscando pretextos para ayudar. Y cada vez que ella lo sorprendía mirándola, él fingía estar ocupado, pero ya era tarde. Sus miradas se habían cruzado lo suficiente para construir un puente invisible. Cuando se despidió, esa segunda noche, Alma lo alcanzó hasta el portón. No habló. Solo le entregó un papel doblado en 4. Esteban lo guardó en el bolsillo de la camisa sin leerlo, porque a veces los regalos necesitan su tiempo para revelarse. Ya en el camión, con el motor encendido y el camino llamando, sacó el papel. Era un poema breve, escrito con letra nerviosa pero clara. No decía su nombre. No hablaba de la carretera. Hablaba de ventanas cerradas, de puertas que nunca se abrieron, de un corazón que aprendió a latir bajito para no molestar. Al final, una línea pequeña. Hoy alguien me dio agua sin pedirme nada. Hoy volví a tener nombre. Esteban dobló el papel otra vez y lo guardó en la billetera, junto a la foto vieja de su madre ya muerta. Apoyó la frente en el volante y se permitió un par de lágrimas que no tenían dueño. Luego arrancó, con la sensación de que ese kilómetro sin nombre lo había marcado para siempre. Esa noche entendió que no se trataba solo de haberla recogido en la carretera. Era mucho más que eso. La ruta de su propia vida acababa de desviarse, y aunque no supiera hacia dónde, algo en su interior le decía que ya no volvería a ser el mismo. Si este refugio recién descubierto y la primera chispa de confianza en Alma te conmovieron, no dejes pasar lo que viene. Su voz está a punto de florecer, y Esteban descubrirá que el rescate no fue un acto de un solo día. Suscríbete, comparte y mantente aquí para acompañar cada paso de esta historia que apenas empieza a desplegar sus alas. La ciudad todavía dormitaba cuando Esteban aparcó el tráiler frente al mercado. El cielo clareaba despacio, como si alguien hubiera corrido un velo azul sobre las azoteas. Bajó con las botas aún húmedas del rocío, la gorra calada hasta las cejas y el cansancio cosido a la espalda. Pero en sus manos llevaba la determinación de un hombre que, contra su costumbre, había decidido torcer la ruta una vez más. Había prometido volver con pan y con libros, y Esteban
Era de los que cumplen lo que dicen aunque el mundo se caiga a pedazos. La librería estaba en una esquina oscura, con anaqueles de madera torcidos por el peso de tantos años. El olor a papel viejo lo golpeó de lleno, llevándole de vuelta a la adolescencia cuando su madre, esa mujer de carácter firme que se le aparecía en sueños, le prestaba la Biblia no para rezar, sino para enseñarle que las palabras podían salvarlo del silencio. Allí encontró los ejemplares que intuía que Alma debía conocer. Un Benedetti gastado, con páginas subrayadas por algún desconocido, y 100 años de soledad con la portada ajada, como si hubiera viajado por muchas manos antes de llegar a la suya. Compró también un paquete de crayones de colores, sin pensarlo demasiado. Algo dentro de él le dijo que Alma necesitaba no solo palabras, sino tonos con los que volver a pintar su mundo. Al llegar al albergue, los recibió el murmullo de voces femeninas mezcladas con risas tímidas. El patio olía a café y a jabón de barra, y el sol comenzaba a calentar las paredes encaladas. Esteban entró con la bolsa colgando de su mano y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no llegaba como forastero, sino como alguien esperado. Alma lo vio desde la mesa donde escribía en un cuaderno de espiral. Sus ojos, aún cansados, se iluminaron con un destello breve al notar la bolsa. Esteban la dejó sobre la mesa. Ella abrió los libros con una delicadeza que parecía ritual. «Nunca nadie me regaló un libro», susurró, con un hilo de voz que no escondía la emoción. Él se acomodó en la silla, fingiendo indiferencia, pero por dentro se le ablandó algo que llevaba años endurecido. «Pues ahora tendrás 2», respondió con torpeza, rascándose la barba. «Y si los terminas, te consigo más. La carretera tiene librerías escondidas en cada ciudad. Solo hay que saber mirar». Alma acarició la portada como si fuera una promesa. Abrió el Benedetti y leyó en silencio, moviendo apenas los labios. Luego levantó la vista hacia Esteban y sonrió de verdad, por primera vez desde que la conocía. Fue una sonrisa breve, pero suficiente para darle sentido a la madrugada. Mateo se acercó con 2 tazas de café humeante. Le dio una a Esteban y le palmeó el hombro. «No la salvaste», dijo, mirando a Alma con ternura. «Le diste oportunidad. Ella se salva sola». Esas palabras se le quedaron resonando todo el día. Esteban, mientras reparaba un grifo que goteaba en la cocina, pensaba en ellas como quien mastica algo difícil de tragar. Él no era héroe, no buscaba serlo, pero ese encuentro con Alma le había mostrado que a veces, detenerse unos segundos, podía cambiar el curso entero de una vida. La tarde trajo un aire fresco. Las muchachas se reunieron en círculo en el patio, con hojas y lápices en la mano. Alma, con timidez, aceptó leer un texto que había escrito. Su voz tembló al inicio, pero poco a poco fue encontrando firmeza. Hablaba de obediencia ciega, de cadenas invisibles y de un cuerpo que había aprendido a sobrevivir con el corazón en silencio. Mientras leía, Esteban observó a las demás. Algunas lloraban en silencio, otras asentían como si reconocieran cada palabra. Cuando terminó, hubo un aplauso pequeño pero sincero. Alma cerró el cuaderno y bajó la mirada, ruborizada. Esteban sintió un orgullo extraño, como si hubiera presenciado el nacimiento de algo frágil pero luminoso. Más tarde, mientras él recogía herramientas en la cabina, Alma se acercó. No dijo nada. Le tendió un papel doblado. Era otro poema, escrito a mano, donde hablaba de ventanas abiertas y de la primera vez que un rayo de luz entraba sin pedir permiso. Esteban lo leyó a solas, sentado en el asiento del conductor. Cuando terminó, se quedó mirando la carretera, y un pensamiento lo atravesó como un relámpago. No me escribió a mí, se escribió a ella misma, y en ese acto empezó a salvarse. El sueño lo alcanzó tarde esa noche. Mientras la luna subía lenta sobre los cerros, Esteban entendió que lo más valioso que llevaba no estaba en la hoja de ruta ni en los papeles de entrega. Era esa voz, pequeña todavía, que había empezado a crecer con una fuerza imparable. Y así, sin quererlo, Esteban descubrió que su vida entera estaba a punto de desviarse de nuevo, porque acompañar a Alma sería un viaje mucho más largo y difícil que cualquiera de los que había hecho en carretera. A veces basta un libro para que una voz apagada se convierta en trueno. Si pensaste que Esteban rescató a Alma, espera a escuchar cómo ella empieza a rescatarse a sí misma y a todos los que la rodean. No te pierdas lo que sigue. Suscríbete, dale like
y comparte esta historia, porque lo que viene no es un final, sino apenas el primer respiro de una voz que se niega a callar. La tarde se había rendido ya al peso de la noche. El cielo sobre San Pedro Lagunillas se tiñó de un azul profundo donde las primeras estrellas asomaban tímidas, como si necesitaran permiso. El albergue respiraba calma. Las risas de las jóvenes se habían apagado, y solo quedaba el sonido de los grillos y algún perro lejano ladrando sin motivo aparente. Esteban, fiel a su costumbre de no permanecer ocioso, había pasado el día reparando lo que encontraba a mano. Ajustó una cerradura floja, engrasó la bisagra de la puerta del baño y levantó una banca vencida en el patio. No necesitaba que nadie se lo pidiera. Era su forma de agradecer la hospitalidad y de sentirse útil en un mundo donde, hasta hacía poco, había sido un hombre que solo cumplía rutas. Alma lo observaba de lejos. Había pasado la tarde entre crayones y hojas, coloreando mandalas que otra de las chicas le había enseñado a trazar. Cada tanto levantaba la mirada para ver a Esteban encorvado sobre algún objeto roto. Descubrió que él no miraba con juicio, ni con compasión excesiva, ni con ese interés sucio que tantos habían mostrado antes. Lo miraba con calma, como quien reconoce la existencia del otro sin exigir nada a cambio. Al caer la noche, Esteban apareció con una caja en la mano. «Lo encontré entre mis cosas», dijo con torpeza, como si temiera sonar ridículo. «Son discos, viejos, de cuando todavía cargaba un reproductor. Tal vez aquí alguien todavía los sepa disfrutar». Dentro había una recopilación de trova y algunos clásicos rancheros que guardaban historias de carreteras y amores perdidos. Las muchachas se acercaron con curiosidad, y una de ellas, hábil con los cables, consiguió hacer funcionar un aparato olvidado en la bodega. La música llenó el patio con una dulzura inesperada. Algunas comenzaron a cantar bajito, otras a palmear con timidez sobre sus rodillas. Alma, al principio, se quedó callada, pero poco a poco la melodía le arrancó un gesto distinto. Cerró los ojos, se dejó llevar, y durante unos minutos pareció olvidar que alguna vez la habían dejado sola a la orilla de una carretera. Esteban la observaba desde una silla apartada, con la gorra entre las manos. Algo en esa escena le resultaba milagroso. Verla sonreír con las demás, integrarse como si siempre hubiera estado allí. No necesitaba intervenir, solo estar presente, como un guardián silencioso que cuidaba sin invadir. Al día siguiente, llevó un par de cajas de crayones y cuadernos nuevos. «Para que pinten», dijo, entregándolos como si fueran herramientas imprescindibles para reparar algo más hondo que una mesa coja. Las chicas los recibieron con entusiasmo. Alma eligió un tono azul celeste y comenzó a trazar figuras en el papel. Dibujó un horizonte con montañas, y en la esquina inferior pintó una carreterita que se perdía en la distancia. Era, quizás sin quererlo, un mapa de su propia vida. Por la tarde, hubo un círculo de lectura. Una de las muchachas se animó a leer un poema propio. Los versos hablaban de cadenas invisibles y de voces que se apagan por miedo. Cuando terminó, todas aplaudieron. Alma, temblorosa, pidió leer el suyo. Abrió la libreta que Esteban le había regalado y dejó que las palabras se escaparan de su boca. Su voz no era fuerte, pero contenía una verdad que desgarraba. Hablaba de una niña que obedecía siempre porque temía desobedecer, de una mujer que despertó un día sin saber si todavía era ella. Esteban, desde el fondo, sintió que el aire se volvía pesado. Cada frase de Alma parecía arrancarle algo, como si la culpa de un mundo entero descansara sobre sus hombros. Pero también sintió orgullo. Orgullo de verla hablar, de ver cómo su voz ya no se escondía en la garganta. Al terminar, Alma cerró el cuaderno con brusquedad. No esperaba aplausos, y sin embargo llegaron, suaves, pero decididos. Ella bajó la cabeza, con las mejillas enrojecidas. Mateo, que había escuchado desde la ventana, entró y le dijo: «Tu voz no es un secreto, es un faro». Más tarde, mientras todos se retiraban a dormir, Alma se acercó a Esteban. Tenía entre sus dedos un papel doblado. «Es para ti», dijo, apenas audible. Él lo recibió y lo guardó sin abrirlo, respetando su tiempo. Ya en la cabina, encendió la lámpara tenue y lo desplegó. Era un poema breve, escrito con letra insegura pero firme.
Hablaba de alguien que arreglaba cosas rotas y que, sin darse cuenta, también estaba reparando corazones. Esteban se quedó un largo rato mirando esas líneas. No sabía si llorar o sonreír, así que hizo ambas cosas en silencio. Después, dobló el papel con cuidado y lo guardó en la billetera. Las jornadas siguientes se llenaron de pequeños rituales. Esteban llegaba cada mañana con pan dulce, conchas, cuernitos, orejas. Las chicas lo recibían como si trajera tesoros. Él siempre dejaba un bollo de ajonjolí a un lado del plato de Alma, y ella lo esperaba sin decirlo. Era su manera de tejer confianza. En los ratos libres, se sentaba con ellas a escuchar lecturas. Nunca intervenía demasiado. Apenas preguntaba lo justo. Pero cada palabra que Alma pronunciaba frente al grupo lo convencía de que estaba presenciando el nacimiento de una fuerza poderosa. Esa voz, que había estado a punto de apagarse, ahora contagiaba a las demás. Una tarde, mientras el sol caía lento detrás de los cerros, Alma se acercó a él con un cuaderno en la mano. «Escribí algo nuevo», dijo, casi en un susurro. «¿Quieres oírlo?» Esteban asintió, sin mirarla de frente, para que no se sintiera presionada. Alma abrió la libreta y comenzó a leer. Su voz se quebraba al principio, pero pronto se volvió firme. El poema hablaba de obedecer como una forma de morir despacio, y de cómo, un día, alguien te ofrece agua y con eso te recuerda que todavía tienes nombre. Al terminar, el silencio fue profundo. Esteban tragó saliva, conmovido. No pudo decir mucho, solo murmuró: «Es hermoso, Alma». Ella sonrió, y esa sonrisa valía más que cualquier discurso. Cuando regresó a la cabina esa noche, encendió la radio en volumen bajo. Una canción suave llenó el espacio. Se recostó en la litera y pensó que, sin proponérselo, había encontrado un nuevo sentido en detenerse allí. Ya no se trataba solo de haberla rescatado de una carretera. Se trataba de acompañarla en el camino de descubrirse. Y en ese pensamiento se durmió, con la certeza de que a veces lo más valioso no es lo que uno carga en el camión, sino lo que se atreve a llevar en el corazón. La mañana abrió como un telón despacio. Los rayos del sol se filtraban entre las cortinas de tela barata del albergue, y la brisa fresca traía consigo un olor a leña húmeda mezclada con café de olla. Esteban había pasado la noche en su cabina, pero se levantó antes que todos. Llevaba bajo el brazo una bolsa de pan dulce todavía tibio, y en la otra mano un pequeño paquete con hojas en blanco y un par de plumas nuevas. Entró con paso lento, como quien se sabe visitante pero que ya no se siente extraño. Alma lo esperaba en el patio, sentada sobre una silla de plástico verde, con su cuaderno abierto sobre las rodillas. Sus dedos jugaban con el espiral como si temieran soltarlo. Cuando lo vio llegar, sonrió tímidamente. La sonrisa no era amplia, pero ya no tenía el filo de la desconfianza. Esteban dejó la bolsa sobre la mesa y empujó hacia ella el bollo de ajonjolí que había guardado especialmente. «Lo prometido es deuda», dijo con voz grave. Alma lo tomó entre sus manos y antes de probarlo, lo olió como si confirmara que aquello era real, tangible, suyo. «Gracias», murmuró. Las demás chicas comenzaron a reunirse. Era día de taller, un espacio donde todas podían leer lo que habían escrito o simplemente escuchar. Alma fue la primera en ofrecerse. Nadie la presionó. Fue ella quien levantó la mano con decisión. Abrió su cuaderno y comenzó a leer. Su voz, al principio, temblaba como la de alguien que camina sobre hielo, pero pronto se volvió firme. Habló de obedecer hasta romperse, de gritar en silencio, de sentirse invisible. Y, de repente, giró hacia la compasión. Describió a una madre que no supo cómo amar, a una niña que creció creyendo que el amor dolía, y a un corazón que, aun roto, seguía latiendo con esperanza. El silencio se hizo pesado. Nadie respiraba fuerte. Cuando terminó, un murmullo de aplausos suaves llenó el patio. Alma bajó la mirada, abrumada, pero no lloró. Esta vez no. Esteban, sentado en la esquina con la gorra entre las manos, sintió un orgullo que le apretó el pecho. No era suyo el mérito, lo sabía. Esa voz que empezaba a surgir no se debía a él, sino a la valentía de Alma. Pero él había sido testigo, y eso bastaba. Más tarde, mientras todos comían, Alma se acercó y le entregó otro papel doblado. «Para ti», dijo con voz baja.
Esteban esperó a estar en la cabina para abrirlo. Era un poema, pero esta vez más largo. Hablaba de la primera vez que sintió que tenía voz, de cómo el miedo retrocedía un poco cada vez que pronunciaba su nombre en voz alta. Al final, una frase que lo desarmó. Hoy hablé y nadie me cayó. Hoy fui mi propio eco. Guardó el papel en la billetera, junto a los anteriores. Cada hoja era un testimonio, un mapa del camino que ella estaba trazando. Las tardes siguientes fueron de descubrimiento. Alma comenzó a leer en voz alta para las demás. Primero poemas de Benedetti, luego fragmentos de García Márquez. Se trababa en algunas palabras difíciles, pero no se rendía. Las demás escuchaban con atención y poco a poco se contagiaban de su valentía. Un día, Esteban, sentado bajo la sombra de un árbol con su termo de café, la escuchó decir: «No somos lo que nos hicieron. Somos lo que decidimos hacer con lo que nos hicieron». El grupo estalló en un aplauso espontáneo. Alma bajó la vista, pero su sonrisa brillaba. Esa noche, ya en el camión, Esteban por fin se atrevió a leer en voz alta el poema que Alma le había dado días atrás. Lo hizo solo, con la radio apagada y la carretera como testigo. Al escuchar sus propias palabras pronunciar aquellas líneas, comprendió que ella no le estaba hablando a él, sino a sí misma. No me escribió, pensó con un nudo en la garganta. Se escribió, se narró, se salvó en la tinta. El sueño le trajo imágenes extrañas. Soñó con Alma sobre un escenario, frente a un auditorio lleno. Su voz, clara y firme, narraba lo que alguna vez fue dolor y ahora era semilla de esperanza. El público lloraba, aplaudía, se ponía de pie. Él, desde un rincón, la miraba orgulloso, sabiendo que había sido solo un hombre que se detuvo en la carretera. Al despertar, con el corazón aún agitado, entendió que quizá ese sueño no estaba tan lejos de cumplirse. La jornada siguiente lo confirmó. Mateo organizó un encuentro con un grupo de mujeres de otros refugios. Alma, contra todo pronóstico, aceptó contar su historia. No habló con odio ni con rencor. Habló con compasión, incluso hacia quienes la habían herido. Al terminar, varias se acercaron a abrazarla. Esteban observó en silencio, con la certeza de que estaba presenciando el nacimiento de algo imparable. En la despedida, Alma lo alcanzó otra vez en la puerta. No le entregó un papel esta vez, solo lo miró y dijo: «Gracias por no seguir de largo». Esteban no respondió. Se limitó a asentar con la cabeza, porque sabía que cualquier palabra se quedaría corta. Esa noche, de regreso en su camión, encendió el motor y dejó que el rugido llenara la cabina. Pero su mente estaba en otra parte. Había descubierto que los libros, los poemas, las palabras, podían ser más fuertes que cualquier carga de toneladas. Había descubierto que, al detenerse aquel día, había cambiado no solo el destino de Alma, sino también el suyo propio. El camino apenas comenzaba. Y Esteban, que siempre había vivido huyendo del compromiso, sintió que por primera vez en su vida tenía un motivo verdadero para regresar una y otra vez a la misma parada. Una voz que había nacido entre susurros empezaba a convertirse en trueno. Si hoy la escuchaste levantarse, espera a lo que viene. Un libro, un escenario y el eco de un corazón que se niega a callar. No te quedes fuera de este viaje. Suscríbete, dale like y comparte para que más personas encuentren en Alma la fuerza que quizás también necesitan. El calor de media tarde caía pesado sobre las láminas del techo. En el albergue, las muchachas habían abierto todas las ventanas para dejar entrar la brisa, pero aún así, el aire parecía espesarse en cada rincón. Esteban, con la gorra calada y el torso sudoroso, se agachaba sobre un banco de madera al que le faltaba un tornillo. Lo ajustaba con paciencia, como si aquel gesto minúsculo tuviera la misma importancia que mantener en pie un camión cargado de toneladas. Alma lo observaba desde el umbral del patio. Había pasado la mañana organizando las hojas que llevaba semanas escribiendo. En cada una había poemas, trozos de recuerdos, fragmentos de su historia transformados en palabras. Esa tarde, por primera vez, Mateo le había pedido que dirigiera un pequeño taller para las demás chicas. «Tú ya tienes voz», le había dicho. «Déjala andar para que otras la escuchen». Alma dudó, como siempre, pero aceptó. Se sentó frente al grupo con su cuaderno abierto, la mirada fija en el suelo al principio. Esteban, sin querer interrumpir, se mantuvo apartado, escuchando desde la sombra.
Sobrevivir ya es una forma de poesía, dijo Alma al iniciar, con voz temblorosa pero clara. Cada una de nosotras lo sabe. Lo llevamos en la piel, en las cicatrices, en las palabras que nos guardamos demasiado tiempo. Las jóvenes la miraban con atención. Algunas asentían, otras apretaban los labios. Alma continuó hablando de lo que significa resistir, de cómo la vida había intentado silenciarla y de cómo las letras se habían convertido en su refugio. Les pidió que escribieran algo, cualquier cosa. Una frase, un recuerdo, una palabra que no se atrevieran a decir en voz alta. Mientras ellas escribían, Esteban se descubrió apretando la gorra entre sus manos. Sentía un orgullo silencioso, como quien presencia el brote de una semilla que ayudó a sembrar sin saberlo. Alma ya no era la muchacha encogida en la cuneta de la carretera. Era alguien que hablaba con firmeza, que inspiraba, que sostenía a otras con la fuerza de su voz. Cuando una de las chicas le preguntó en broma si Esteban era su esposo, Alma se rió. Su risa, limpia y fresca, llenó el patio. Respondió con serenidad. No, Esteban es el personaje que cambia todo sin querer. Las demás rieron con complicidad. Esteban, enrojecido hasta las orejas, fingió estar muy ocupado con su banco, pero por dentro sintió algo parecido a la ternura más pura que había experimentado en años. Esa noche, después de la cena, Alma lo encontró sentado en el camión, con las luces interiores encendidas y un termo de café entre las manos. Subió los escalones y se acomodó en el asiento del copiloto. El silencio entre ellos no era incómodo. Al contrario, era una forma de compañía. «¿Sabes?», dijo ella, mirando al frente. «Esa noche en la carretera pensé en matarme. Antes de que llegaras, ya había decidido que no quería seguir, pero vi tus ojos y... no sé, algo me detuvo». Esteban no contestó de inmediato. Las palabras le golpearon con la fuerza de un tráiler. Sintió un nudo en la garganta que no lograba deshacer. Se pasó la mano por el rostro y bajó la cabeza. «Alma», murmuró, sin atreverse a mirarla. Ella continuó, serena. «No es que tú me salvaras. Es que me recordaste que todavía había alguien capaz de detenerse. Y si alguien se detenía por mí, entonces quizá valía la pena intentarlo una vez más». Esteban cerró los ojos. No lloraba en voz alta, no sabía hacerlo. Pero las lágrimas bajaron despacio, silenciosas, como si se resistieran a ser descubiertas. Alma, al verlo, no dijo nada. Tampoco necesitaba hacerlo. Se quedaron allí, compartiendo un silencio que lo decía todo. En los días siguientes, Esteban siguió arreglando lo que encontraba. Una lámpara fundida, la puerta que rechinaba, un grifo que no dejaba de gotear. Pero más que reparar objetos, sabía que estaba reparándose a sí mismo. Cada sonrisa de Alma, cada palabra nueva que compartía con las demás, era una confirmación de que detenerse había sido la decisión más importante de su vida. Una tarde, mientras la luz dorada bañaba el mural del patio, Alma se sentó junto a él y le entregó otra hoja. Esta vez no era un poema, sino una carta breve. «No sé si algún día podré pagarte lo que hiciste, pero sí sé que, mientras me quede voz, voy a nombrarte. No como salvador, sino como testigo. Gracias por estar». Esteban dobló el papel y lo guardó en su billetera, junto a los demás. Era su tesoro secreto, un archivo de fragmentos que le recordaban que aún era capaz de cambiar algo más que un neumático o un motor. Aquella noche, recostado en la litera del camión, pensó en lo que Alma le había dicho. Sobrevivir ya es una forma de poesía. Repitió la frase en su mente hasta quedarse dormido, con la sensación de que, quizás, él también estaba aprendiendo a escribir versos sin tinta, solo con actos sencillos. El cielo de San Pedro se llenó de estrellas, y en medio de ese universo callado, dos vidas que se habían cruzado por azar seguían tejiendo un lazo que ya nada podría deshacer. La madrugada en Guadalajara tenía un pulso distinto al de los pueblos. El ruido de los camiones se mezclaba con el canto improvisado de vendedores en las calles, y el olor a tortillas recién hechas competía con el del diésel. Esteban llegó con el tráiler cargado de cajas, como siempre, pero esta vez no se trataba solo de cumplir con la ruta. Traía consigo un paquete envuelto en periódico, un manuscrito encuadernado con ganchos metálicos, con el título escrito a mano en la primera página: «Cuando el camión paró por mí».
Ese título lo había escrito Alma con tinta negra, sin adornos, sin miedo. Le había temblado la mano, pero lo había hecho. Aquello era más que un montón de hojas. Era un corazón desarmado que se atrevía a mostrarse al mundo. Una editorial pequeña, casi familiar, había aceptado leer el borrador. Esteban había sido el encargado de llevarlo, de ponerlo en manos de alguien que pudiera creer en él tanto como ella misma empezaba a hacerlo. La editora, una mujer de cabello corto y sonrisa franca, lo hojeó despacio, subrayando con los ojos, deteniéndose en ciertos párrafos. Al terminar dijo: «Esta voz merece ser escuchada». Esteban no lloró, pero sintió como si un peso se levantara de su espalda. Sabía lo que significaba esa frase. Era abrir una puerta, era darle a Alma un escenario más grande. Semanas después, en un pequeño centro cultural de Tepic, se organizó la primera presentación. Las paredes estaban decoradas con murales coloridos, y en las sillas de plástico se acomodaba un público curioso. Estudiantes, mujeres de refugios cercanos, algunos vecinos, incluso madres con niños pequeños en brazos. Esteban se quedó de pie al fondo, con los brazos cruzados y el corazón golpeando fuerte. Alma subió al escenario con el libro en las manos. Vestía sencillo, una blusa blanca y un pantalón de mezclilla, pero sus ojos brillaban como si llevara la armadura más poderosa. Tomó aire, abrió las páginas y comenzó a leer. Su voz, que meses atrás apenas se sostenía en un susurro, llenaba ahora la sala. Narraba su historia sin adornos, con una sinceridad que desarmaba. Hablaba de la noche en la carretera, del miedo, de la traición que la había quebrado, y también del instante en que alguien decidió detenerse y ofrecerle agua sin pedir nada a cambio. El público la escuchaba con un silencio reverente. Algunos lloraban, otros apretaban los puños, todos sentían en la piel la verdad de sus palabras. Cuando terminó, hubo un aplauso largo, fuerte, que la envolvió como una ola. Alma bajó la cabeza, conmovida. Una niña de no más de 10 años se acercó desde la primera fila, con trenzas y un cuaderno en la mano. Se paró frente a ella y con voz clara dijo: «Gracias por no seguir de largo». Esa frase golpeó a Esteban como un eco. Sintió que el aire le faltaba. Miró a Alma y la vio sonreírle a la niña, abrazarla, decirle que su voz también importaba. Él, desde el rincón, no quiso robar protagonismo. Aplaudió en silencio, con los ojos húmedos, con el pecho latiendo como un tambor. Sabía que ese momento no era suyo, era de ella, y sin embargo se sentía parte de algo inmenso, como si cada kilómetro que había recorrido en la vida hubiera tenido sentido solo para llevarlo a esa sala, a esa revelación. Después de la presentación, la gente se acercaba a pedirle a Alma que firmara ejemplares. Esteban la observaba, incómodo entre la multitud, pero orgulloso. No sabía cómo manejar los reflectores. Nunca había sido hombre de escenarios. Era un camionero, un hombre de sombra, pero ver a Alma convertirse en voz pública lo llenaba de una alegría que ni siquiera entendía. Más tarde, cuando todos se habían ido, Alma se acercó a él. Llevaba en las manos una flor que alguien le había regalado. «¿Viste, Esteban?», preguntó con una mezcla de asombro y gratitud. «La historia ya no es mía nada más. Ahora es de todos los que la necesitan». Él asintió, con un nudo en la garganta. No supo qué decir, así que solo levantó la gorra en un gesto torpe de respeto. Esa noche, de regreso al camión, abrió la billetera y miró los poemas doblados que Alma le había entregado en los primeros días. Pensó en el camino recorrido, en la niña que había encontrado al borde de la carretera, y en la mujer que ahora hablaba con fuerza ante desconocidos. Sonrió. Nunca había tenido hijos, nunca había soñado con ver crecer a alguien bajo su cuidado, pero ahí estaba, presenciando un nacimiento distinto, el de una voz que ya nadie podría callar. En el silencio de la cabina, con el motor apagado y las luces de la ciudad muriendo en la distancia, Esteban se permitió un pensamiento que lo estremeció. Tal vez todo este viaje fue para llegar hasta aquí, para ver a alguien alzarse y demostrarme que la vida aún puede empezar de nuevo. Cuando un libro nace, también nace un destino. Lo que empezó como un rescate en la carretera hoy se convierte en palabras que recorren auditorios y corazones. Y lo que viene será aún más grande, porque la voz de Alma apenas empieza a resonar. No te pierdas los próximos capítulos de esta historia. Suscríbete,
dale like y comparte para que su eco llegue cada vez más lejos. El amanecer en San Pedro Lagunillas llegó vestido de neblina. El aire frío se colaba por las rendijas del albergue y empañaba los vidrios, pero dentro la vida despertaba con una energía distinta. Ya no era solo un refugio improvisado. Poco a poco se estaba convirtiendo en algo más grande, más sólido, como si cada ladrillo supiera que estaba sosteniendo una misión. El nombre ya circulaba entre boca y boca. Kilómetro Cero. Esteban, con las manos manchadas de grasa, ajustaba un motor pequeño que servía para bombear agua desde el pozo del patio. Había descubierto que reparar era su lenguaje, y que cada arreglo era también una declaración de permanencia. No se quedaba por obligación, ni por compasión. Se quedaba porque allí había encontrado sentido. Alma, mientras tanto, organizaba una reunión en la sala principal. Habían llegado mujeres de otros pueblos cercanos, atraídas por la noticia de aquel espacio donde nadie preguntaba demasiado, donde los nombres eran suficientes. En las mesas se acomodaban cuadernos, crayones, termos de café y platos con galletas horneadas por las propias muchachas. Entre esas galletas estaban las favoritas de Alma, las de avena que Esteban había aprendido a preparar después de ver cómo ella cerraba los ojos de placer al probarlas por primera vez. «No me digas que fuiste tú quien las hizo», bromeó Mateo, probando una. Esteban se encogió de hombros, con la gorra calada hasta las cejas. Si aprendía a manejar un tráiler de 20 toneladas, ¿cómo no iba a aprender a hornear galletas? La risa estalló en el salón, y por un instante todo pareció ligero. Pero esa ligereza duraba poco. Afuera, el mundo no siempre veía con buenos ojos lo que se construía en Kilómetro Cero. Una noche, al regresar de dejar unas cajas en la bodega, Esteban encontró una piedra en el patio. Sobre ella, un papel arrugado con letras torpes. «Esto no va a durar». Se lo llevó a Mateo sin decir nada. El hombre lo leyó, frunció el ceño y lo guardó en el bolsillo. «Ya sabíamos que esto podía pasar», dijo con calma. «Pero aquí la dignidad no se negocia». Alma se enteró al día siguiente. No se asustó. Al contrario, tomó un cuaderno y escribió en la contraportada de una hoja en blanco: «Tienes razón. No va a durar. Va a multiplicarse». Luego la pegó en la pared del salón, como un manifiesto. Esteban, al ver aquello, sintió una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por la valentía de Alma, miedo por las sombras que empezaban a rondar. Sin embargo, se prometió a sí mismo que no permitiría que nada le pasara. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo. Se pintaron murales nuevos en las paredes, con manos temblorosas pero firmes. Se abrieron talleres de lectura, costura y reparación básica. Esteban enseñaba a usar herramientas, a cambiar una llanta, a arreglar una fuga. Descubrió que las jóvenes lo escuchaban con una atención que nunca había recibido en su vida de camionero. Una tarde, mientras explicaba cómo engrasar un eje, Alma se acercó con una sonrisa. «Nunca te vi tan maestro», dijo. «Nunca tuve alumnas tan aplicadas», contestó él, sintiéndose ridículo y feliz al mismo tiempo. Al caer la noche, cuando todos se habían retirado, Alma lo alcanzó en el patio. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas. El cielo de ese lugar parecía más ancho, más limpio, como si protegiera todo lo que allí se estaba gestando. «¿Sabes?», murmuró ella. «A veces pienso que si no te hubieras detenido, yo no estaría aquí». Esteban respiró hondo. «No soy un héroe, Alma. Solo me detuve». Ella giró hacia él, con los ojos brillantes. «Pues a veces detenerse es lo único que hace falta para salvar una vida». La frase quedó suspendida en el aire, pesada y luminosa a la vez. Esteban sintió un calor extraño recorrerle el pecho. No era orgullo. Era algo más profundo, algo parecido a la certeza de estar, por fin, en el lugar correcto. Los días continuaron, y Kilómetro Cero empezó a sonar más allá de los límites del pueblo. Llegaron donaciones pequeñas, libros usados, ropa, cuadernos. También llegaron mujeres de más lejos, cada una con una historia distinta, cada una con cicatrices invisibles. El albergue crecía, no en lujo, sino en fuerza. Una tarde de domingo, Alma organizó una lectura pública en la plaza del pueblo. Esteban la observaba desde su asiento, nervioso como si fuera él quien iba a hablar. Ella subió a una tarima improvisada, con un micrófono prestado, y leyó uno de sus poemas. Su voz no temblaba ya.
Sonaba clara, firme, con una convicción que arrancó lágrimas y aplausos. Al terminar, varios se acercaron a preguntar qué era Kilómetro Cero. Alma respondía con una sonrisa. Es un lugar donde volvemos a tener nombre. Esa frase empezó a correr de boca en boca, y pronto el refugio se convirtió en un símbolo. Pero cada símbolo atrae también miradas incómodas. Esteban lo sabía. Cada vez que salía con el camión sentía que alguien lo observaba demasiado tiempo, que los caminos tranquilos guardaban sombras nuevas. Sin embargo, cuando regresaba y veía a Alma leyendo en el patio, rodeada de risas y colores, entendía que valía la pena cada riesgo. Aquella noche, mientras apagaba las luces de la cabina, Esteban se permitió pensar en voz baja. Quizá yo no era quien conducía este camión después de todo. Quizá ella me conduce a mí. Se recostó en la litera, con el murmullo de las voces jóvenes entrando por la ventana, y por primera vez en muchos años, durmió con la certeza de que no estaba solo. La carretera hacia Zacatecas se extendía como una serpiente interminable bajo el sol del mediodía. Esteban llevaba las manos firmes sobre el volante, pero la mente cargada con pensamientos que no lo dejaban en paz. Desde que Kilómetro Cero había empezado a crecer, no podía ignorar la sensación de que cada viaje suyo era más que un traslado de mercancía. Era también una misión secreta, una búsqueda constante de rostros perdidos entre la multitud, de miradas que pedían auxilio en silencio. Alma había insistido en acompañar a un grupo de madres que marchaban con pancartas y fotografías de sus hijos desaparecidos. Fue la primera vez que la vio caminar al frente de una manifestación, sosteniendo un cartel improvisado con la frase «La voz de una madre nunca muere». Esteban la seguía a unos pasos, cargando botellas de agua, atento a cualquier peligro. Miró a esas mujeres, algunas con los pies hinchados de tanto andar, otras con la piel tostada por el sol, y comprendió que Alma había encontrado una causa más grande que su propio dolor. De regreso a la carretera, el silencio entre ellos era denso. Alma, agotada, se recostó contra el asiento del copiloto. Esteban no dijo nada, pero cada tanto la observaba de reojo, cuidando que durmiera tranquila. Fue entonces cuando, a la salida de un poblado pequeño, vio a una figura descalza al borde del camino. Una adolescente, quizá de 15 años, con el cabello enmarañado y la ropa hecha jirones. Esteban sintió el mismo golpe en el estómago que aquella primera vez. Aflojó el acelerador y encendió las intermitentes. Alma se incorporó, miró por la ventana y no dudó. «Detente», dijo, con una firmeza que lo hizo obedecer sin preguntas. El camión se detuvo unos metros más adelante. Esteban bajó despacio, con las palmas abiertas, como había hecho antes. La joven lo miraba con desconfianza, los ojos enormes, negros y llenos de miedo. «¿Tienes sed?», preguntó él, tendiéndole una botella de agua. La muchacha dudó, pero finalmente la tomó. Bebió con desesperación, dejando que el líquido le escurriera por el mentón. Alma se acercó entonces, con suavidad, y le puso una mano en el hombro. «No tienes que decir nada ahora, solo sube con nosotros». La chica asintió en silencio. Tenía la piel cubierta de polvo, y en sus pies se veían marcas de ampollas abiertas. Subió al tráiler como si ascendiera a un refugio desconocido. Se acurrucó en un rincón, abrazando la botella vacía. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alma con ternura. La respuesta salió en un hilo de voz casi inaudible. «Nayeli». El nombre quedó flotando en el aire. Esteban lo repitió en su mente, como para grabarlo. No quiso preguntar más. Aprendió que a veces el silencio es la primera medicina. El camino de vuelta al albergue fue distinto. Alma no dejó de mirar a Nayeli, atenta a cada gesto, cada respiración. Esteban conducía en silencio, pero por dentro sentía un peso nuevo. Sabía que la historia estaba repitiéndose, que aquella adolescente estaba al borde del mismo abismo del que Alma había logrado salir. Al llegar a Kilómetro Cero, las demás chicas recibieron a Nayeli con cuidado. Le ofrecieron ropa limpia, una toalla, un plato de sopa caliente. Ella apenas probó bocado, pero no se apartó del abrazo que Alma le dio al final de la noche. En esa quietud, en esa manera de sostenerla sin palabras, había un idioma nuevo que no necesitaba traducción. Los días siguientes fueron de adaptación. Nayeli dormía mucho, como si el cuerpo necesitara recuperar lo que la calle le había quitado. A veces despertaba sobresaltada, con los ojos desorbitados, y Alma estaba allí para calmarla.
Esteban también, aunque desde las sombras. Nunca la presionaba, nunca la interrogaba. Solo se aseguraba de que hubiera agua fresca, de que las cerraduras funcionaran, de que las luces del patio se mantuvieran encendidas toda la noche. Una tarde, mientras reparaba una bicicleta vieja, Esteban escuchó un murmullo detrás de él. Era Nayeli, que lo observaba en silencio. ¿Quieres aprender?, le preguntó él, señalando la cadena que estaba ajustando. Ella dudó, pero finalmente se acercó. Sus manos temblaban, pero Esteban le guió con paciencia. Poco a poco, la cadena encajó en su lugar. Cuando la bicicleta estuvo lista, Nayeli la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿Ves?, dijo Esteban, con una sonrisa discreta. Nada está tan roto que no pueda arreglarse. Ella no respondió, pero sus ojos brillaron un instante antes de apartarse. Esa misma noche, durante la cena, Nayeli habló por primera vez en voz más clara. Quizás yo también me detenga por alguien algún día. El silencio que siguió fue conmovedor. Alma tomó su mano y la apretó con fuerza. Esteban tragó saliva, sabiendo que esa frase era más poderosa que cualquier discurso. En los días posteriores, la relación entre Alma y Nayeli se volvió inseparable. Caminaban juntas por el patio, escribían en los mismos cuadernos, se reían bajito de secretos compartidos. Esteban las miraba con discreción, agradecido de que Alma, que una vez había estado sola en una cuneta, ahora fuera la que extendía la mano para salvar a otra. Sin embargo, la alegría traía consigo nuevas sombras. Una tarde, al regresar con provisiones, Esteban encontró pintadas en la barda del albergue frases torpes, amenazantes, que decían que se fueran, que aquello no era lugar para andar recogiendo basura. El corazón se le encogió. Mateo salió con un balde de cal y comenzó a cubrirlas sin decir nada. Alma, al verlas, apretó los puños. Nayeli, en cambio, se encogió, con el miedo dibujado en el rostro. Esteban se acercó y le pasó la mano por la espalda. «No te preocupes. Aquí estás segura». La frase era sencilla, pero se prometió a sí mismo cumplirla con la misma seriedad con la que cumplía una entrega en la carretera. Esa noche, Alma se acercó a Esteban mientras él revisaba el motor del camión. «¿No te cansas nunca de cargar con nosotras?», preguntó, medio en broma, medio en serio. Él la miró fijamente, con el rostro iluminado por la lámpara de mano. «Al contrario, nunca en mi vida cargué algo tan valioso». Alma se quedó callada un instante, y luego sonrió. En esa sonrisa había gratitud, pero también un reconocimiento. Ambos sabían que la carga de ese camión ya no eran cajas ni mercancías, sino vidas enteras que necesitaban seguir adelante. Kilómetro Cero se había convertido en una encrucijada de destinos, y Esteban comprendía que cada rostro nuevo era un recordatorio de que detenerse una vez nunca es suficiente. Había que detenerse siempre que la vida lo pidiera. Y así, entre amenazas que buscaban quebrarlos y nuevas llegadas que los fortalecían, la red seguía creciendo. Porque cada vez que alguien como Nayeli encontraba un lugar seguro, la esperanza se multiplicaba. La mañana de la Ciudad de México despertaba con ese rugido que nunca calla. Claxones, voces, motores que parecen multiplicarse en cada esquina. Para Alma era un mundo nuevo, inmenso, intimidante, pero también necesario. Llevaba semanas preparando aquel viaje. Mateo había hecho contactos con colectivos, y una diputada sensible a las causas sociales había abierto la posibilidad de que hablara en el Congreso durante una sesión dedicada a derechos humanos. Esteban había conducido toda la noche para acompañarla. No lo decía en voz alta, pero lo sentía en el cuerpo. El deber no era solo llevarla hasta la capital, era cuidarla en cada paso. Cuando aparcó el tráiler cerca del centro, Alma miró por la ventana el edificio del Congreso con sus columnas altas y su aire solemne. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con determinación. «Nunca imaginé estar aquí», murmuró. Esteban se ajustó la gorra y respondió: «Pues acostúmbrate. Las voces fuertes terminan donde deben estar». Dentro del recinto, el aire olía a papel, a trajes recién planchados y a desconfianza. Algunos legisladores miraban con indiferencia, otros con curiosidad. Alma subió al estrado con pasos pequeños pero firmes. Vestía sencillo, como siempre, pero llevaba consigo la fuerza de todas las historias compartidas en Kilómetro Cero.
Cuando abrió la boca, el murmullo de la sala se fue apagando. «Mi nombre es Alma», comenzó, y durante mucho tiempo pensé que era solo eso, un nombre vacío. Pero descubrí que tener nombre es tener historia, y que contarlo es un acto de resistencia. Habló de su madre, de la traición que la había dejado rota, de la noche en la carretera, y del hombre que se detuvo cuando nadie más lo hizo. Pero no se quedó en su historia. Relató la de otras chicas, las de Nayeli, las de las madres que marchaban con fotos en las manos, la de los niños que todavía callaban porque el miedo les había robado la voz. Los rostros en la sala empezaron a cambiar. Algunos se removían incómodos, otros bajaban la vista. Un par de mujeres diputadas la escuchaban con lágrimas contenidas. En un momento, un senador levantó la voz. «Joven, lo que usted dice es muy emotivo, pero necesitamos propuestas concretas, no solo relatos». El auditorio contuvo el aliento. Alma respiró hondo, clavó los ojos en él y respondió. «Escuchar es una propuesta concreta. Antes de hacer leyes, escuchen. Antes de levantar la mano para votar, escuchen. Escuchen a Nayeli, que está aquí conmigo». El silencio fue absoluto cuando la adolescente se levantó de su asiento. Nayeli caminó despacio hasta el frente. Sus pies temblaban, pero su voz salió firme. «A mí me dejaron en la calle, sin zapatos, sin nada. Pensé que no valía, pero alguien se detuvo. Alguien me llevó a un lugar donde me devolvieron el nombre. ¿Sabe qué duele más que un balazo? Que nadie te vea». La sala estalló en murmullos. Algunos legisladores aplaudieron, otros simplemente permanecieron inmóviles, pero el impacto era innegable. Esteban, desde el fondo, apretaba el volante de la gorra con tanta fuerza que casi la rompía. No estaba acostumbrado a ver a las chicas bajo reflectores. Para él siempre serían esas jóvenes que necesitaban silencio, espacio y ternura. Pero verlas enfrentarse al Congreso le provocaba una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por la valentía, miedo por la exposición. Cuando terminó la sesión, la diputada que había apoyado la invitación se acercó. «Lo que ustedes han hecho en Kilómetro Cero es un ejemplo. Propongo llevar este modelo a nivel nacional». Alma, con voz firme, respondió. «Antes de replicarlo en papeles, vayan al albergue, escuchen a las mujeres, caminen con ellas. No se trata de copiar un modelo, sino de creer en la dignidad como derecho». El aplauso fue espontáneo. Esteban, aún en el fondo, aplaudió también, aunque lo hizo bajito, como para no llamar la atención. La salida del Congreso fue distinta. Ya no eran anónimas caminando por la calle. Había periodistas, cámaras, micrófonos. Alma se detuvo un instante, tomó aire y dijo solo una frase. «No me entrevisten a mí. Entrevisten a las mujeres que siguen esperando en la carretera». Con eso se abrió paso entre la multitud, tomada de la mano de Nayeli. Esa noche, de regreso en el tráiler, Alma se dejó caer en el asiento del copiloto, agotada. Cerró los ojos y suspiró. «¿Viste, Esteban? Nunca pensé que alguien me escucharía». Él arrancó el motor, que rugió con fuerza. «Te escucharon porque hablaste, y porque tu voz ya no pide permiso». Ella lo miró y sonrió. Esa sonrisa no era de triunfo, sino de alivio. Había llevado su historia hasta un lugar donde nadie podía ignorarla. Y aunque sabía que el camino apenas empezaba, había dado un paso irreversible. En el retrovisor, Esteban vio la ciudad hacerse pequeña, perderse entre luces lejanas. Sus manos seguían firmes en el volante, pero por dentro se sentía distinto. Nunca imaginó que un camionero solitario estaría conduciendo no solo un tráiler, sino una causa. Alma apoyó la cabeza en la ventana, y su reflejo le devolvió la imagen de una mujer que ya no se reconocía como víctima, sino como portavoz. «¿Sabes qué pensé allá arriba?», murmuró. «¿Qué? Que si una voz puede abrir una puerta, muchas voces pueden derribar muros». Esteban sonrió, con el corazón hinchado de orgullo. «Entonces prepárate, porque lo que viene son muros grandes». Alma no respondió. Cerró los ojos y se dejó arrullar por el motor. Afuera, la carretera se abría como una promesa infinita. El regreso a San Pedro fue distinto. Después del viaje a la capital, algo había cambiado en el aire de Kilómetro Cero. Las chicas caminaban con la espalda más recta, como si la voz de Alma en el Congreso les hubiera pertenecido a todas. Esteban lo notaba en los gestos. Ya no eran solo sobrevivientes buscando refugio, eran también semillas de futuro, brotando en tierra dura.
Aún así, las noches seguían pesando. En la cabina, recostado en la litera, Esteban repasaba una y otra vez las palabras de Alma y Nayeli frente a los legisladores. No podía evitar preguntarse qué lo había mantenido tantos años en silencio. ¿Por qué él nunca habló? ¿Por qué se resignó a ser un hombre de ruta, sin más compañía que el rugido del motor? Una madrugada, mientras revisaba el aceite del tráiler, Alma se acercó con una taza de café en las manos. El vapor se elevaba como un humo tibio entre los dos. «¿Por qué nunca tuviste hijos, Esteban?», preguntó de pronto, sin rodeos. Él se quedó quieto, con la mirada clavada en el motor abierto. No estaba acostumbrado a esas preguntas. Se tomó su tiempo antes de responder. «Nunca hallé dónde dejar lo que cargo», dijo al fin. «Y a veces, cuando uno no encuentra destino, mejor no arrastra a nadie más en la ruta». Alma lo observó en silencio. Sus ojos decían que entendía más de lo que él imaginaba. No insistió. Le dejó la taza y se fue, dejándolo con la pregunta zumbando en el pecho. Días después, Esteban decidió construir algo nuevo. Con maderas que consiguió en el pueblo y clavos que guardaba en la bodega del tráiler, levantó una casita pequeña junto a los huertos del albergue. Era un espacio sencillo, con una mesa de trabajo, un banco y repisas improvisadas. Quería que quedara como un taller, un lugar donde las chicas pudieran aprender a usar herramientas, arreglar lo roto, crear con sus manos. Mateo lo encontró martillando bajo el sol. «Viejo testarudo», rió. «No sabes estar quieto». «Es que las cosas necesitan lugar», respondió Esteban. «Y aquí siempre hay algo por arreglar». Cuando terminó, Alma entró en la casita nueva. Pasó la mano por la madera áspera y sonrió. «Es como un hogar con ruedas», dijo. Esteban la miró sin entender del todo. «¿Cómo así?» «Como tu camión», explicó ella. «Siempre en movimiento, pero siempre refugio». Él bajó la mirada, conmovido. No había pensado en eso. Fue en esos días cuando apareció Bruno. Tenía 8 años, el cabello revuelto y una mirada esquiva. Lo encontraron en la plaza del pueblo, dibujando en la tierra con un palo. No hablaba. Nadie sabía de dónde había venido. Una vecina lo llevó a kilómetro cero, diciendo que llevaba días vagando por las calles. Alma se acercó primero. Le ofreció agua, como lo habían hecho con ella una vez. El niño la aceptó, pero no pronunció palabra. Solo siguió dibujando, esta vez en una hoja que le dieron. Camiones, estrellas, ruedas girando en trazos torpes. Esteban lo observó desde la distancia. Algo en esos dibujos lo golpeó fuerte. Se arrodilló frente al niño y, sin decir nada, le mostró un tornillo y una llave inglesa. Bruno lo miró con curiosidad. Esteban giró el tornillo despacio, dejándolo encajar en una madera. El niño imitó el gesto, torpe pero decidido. Durante días, Bruno se convirtió en su sombra. No hablaba, pero lo seguía a todos lados. Lo ayudaba a sostener clavos, a pasarle herramientas, a cargar tornillos. Esteban nunca lo presionaba. Solo le enseñaba con gestos, como si compartieran un idioma secreto. Una tarde, mientras arreglaban una bicicleta, Bruno soltó una palabra. Apenas un susurro, pero clara. «Rueda». Esteban se congeló. Miró al niño y vio en sus ojos una chispa nueva. «Sí», respondió con voz emocionada. «Rueda». Alma, que observaba desde el umbral, sintió un nudo en la garganta. Se acercó y acarició la cabeza del niño. No necesitaba más. Esa palabra era el inicio de un puente. Desde entonces, Bruno comenzó a dibujar ruedas en todas partes. En hojas, en paredes de cartón, en la tierra húmeda después de la lluvia. Ruedas grandes, pequeñas, algunas con estrellas en el centro. Era como si esa figura circular representara para él la posibilidad de movimiento, de futuro, de no quedarse atrapado. Esteban lo llevaba a pasear en la cabina. El niño se sentaba en el asiento del copiloto, con los ojos muy abiertos, fascinado por el tablero lleno de botones. No decía nada, pero su silencio estaba lleno de asombro. «Algún día manejarás uno de estos», le dijo Esteban, aunque no esperaba respuesta. Bruno lo miró y sonrió apenas, como si guardara el secreto de que eso era cierto. Alma, mientras tanto, seguía organizando actividades en el albergue, pero encontraba tiempo para acompañar a Esteban y al niño. A veces los miraba trabajar juntos y pensaba que aquella escena era la de una familia improvisada,
nacida del azar y del coraje de detenerse en el momento justo. Una noche, después de cenar, Alma se sentó junto a Esteban en el patio. Bruno dormía en una hamaca cercana, con los brazos abrazando un dibujo arrugado de un camión bajo estrellas. «Nunca pensé que él hablaría», dijo Alma en voz baja. «Todos hablan cuando encuentran la palabra correcta», respondió Esteban. «¿Y cuál fue la tuya?» Él se quedó callado un largo rato. «Detenerme», murmuró al fin. Alma lo miró fijamente. Esa palabra pesaba, pero también iluminaba. Los días continuaron con la rutina del taller, los dibujos de Bruno, las lecturas colectivas y las visitas de nuevas mujeres. Kilómetro Cero se fortalecía, pero también se volvía más visible, más incómodo para quienes no querían que esas voces existieran. Esteban lo sabía. Por eso reforzaba las cerraduras, revisaba los motores, y cada noche caminaba alrededor del albergue como un guardián silencioso. No lo hacía por deber, sino por amor. Amor no romántico, sino ese amor antiguo, terco, que nace cuando uno comprende que la vida de otro también es su propia vida. Y así, entre preguntas sobre hijos no tenidos y palabras nuevas pronunciadas por un niño, Esteban descubría que el hogar no era un lugar fijo, sino un espacio que se construye cada día, a veces con ladrillos, a veces con poemas, a veces con ruedas dibujadas en un papel. El aire de la sierra traía un frío distinto esa tarde, un viento que anunciaba cambios. El sol se escondía tras nubes pesadas, y las bugambilias del patio parecían más apagadas de lo habitual. En Kilómetro Cero, los días solían llenarse de voces, risas nuevas, lecturas, olores de pan recién horneado. Pero esa jornada el ambiente estaba enrarecido, como si todos presintieran que algo estaba por irrumpir. Fue al anochecer cuando tocaron la puerta con fuerza. Esteban estaba en el taller ajustando un martillo en su cinturón. Alma abrió con cautela, y lo que encontró en el umbral le heló la sangre. Era una muchacha de unos 17 años, flaca, con el rostro pálido y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda como un relámpago detenido. Llevaba una chamarra negra demasiado grande para su cuerpo, los ojos encendidos de rabia y las manos aferradas a un objeto metálico. Cuando lo puso sobre la mesa, todos contuvieron el aire. Un cuchillo de cocina, viejo pero afilado. «Pero es lo único que siempre tuve cerca», dijo, con la voz dura, casi un gruñido. El silencio en el albergue fue absoluto. Alma, sin retroceder, le sostuvo la mirada. «¿Y eso crees que necesitas aquí?» La joven dudó un instante. Su mandíbula tembló, pero no bajó la vista. «Sí». Mateo se acercó despacio, levantando las manos. Con voz serena, le dijo que en Kilómetro Cero las armas no eran necesarias, que allí el filo estaba en la palabra, en la escritura, en la solidaridad. Ella no contestó. Se dejó guiar hasta una silla, pero el cuchillo quedó sobre la mesa, como una sombra que ninguno podía ignorar. «Me llamo Lara», dijo al fin, apenas audible. Ese nombre resonó con la misma fuerza que su presencia. No era solo otra llegada, era un desafío. Los primeros días fueron tensos. Lara se movía como un animal enjaulado, siempre alerta, siempre con la espalda rígida. Dormía con un ojo abierto, se sentaba en las esquinas durante las comidas, desconfiaba de cualquier gesto de amabilidad. Alma intentaba acercarse con paciencia, pero la muchacha respondía con monosílabos, o a veces con un silencio que era más cortante que el cuchillo que había entregado a regañadientes. Esteban, por su parte, observaba sin intervenir demasiado. Sabía que su presencia podía intimidarla. Un hombre adulto era, para muchas de ellas, un recuerdo doloroso. Pero una tarde decidió romper la distancia. Estaba cambiando una llanta del tráiler en el patio, sudando bajo el sol, cuando sintió la mirada de Lara clavada en él. «¿Quieres aprender?», preguntó sin voltear. Hubo un silencio largo. Esteban pensó que se marcharía, pero unos segundos después escuchó sus pasos acercarse. Se paró a su lado, con los brazos cruzados. «No necesito que nadie me enseñe nada», soltó ella. «Perfecto», dijo él, con calma. «Entonces solo mira». Le mostró cómo aflojar los birlos, cómo sostener la llave con el peso del cuerpo, cómo colocar el gato hidráulico en el punto exacto. Lara no dijo palabra, pero sus ojos seguían cada movimiento con atención. Cuando la llanta estuvo montada de nuevo, Esteban se limpió las manos en un trapo
y le tendió la herramienta. «Cuando quieras, está aquí». Esa noche, en lugar de cuchillo, Lara tenía grasa en las manos, y aunque no lo admitiera, parecía menos rígida. Poco a poco, empezó a encontrar formas de soltar lo que cargaba. No hablaba mucho, pero escribía en servilletas arrugadas que dejaba por el albergue. Versos cortos, llenos de rabia, pero también de un dolor tan profundo que estremecían a quien los leía. Alma recogía esas servilletas y las guardaba como si fueran fragmentos de un diario. «Es su manera de hablar», explicó a Esteban. Todavía no se atreve a usar la voz. Una noche, mientras Esteban revisaba las luces del tráiler, un periodista llegó al albergue. Había oído hablar de Kilómetro Cero y quería una entrevista. Llevaba cámara, grabadora, libreta. Preguntaba con insistencia por los milagros que sucedían allí. «La gente quiere historias», decía con entusiasmo. «Quiere héroes, quiere lágrimas, quiere esperanza». Esteban lo miró con dureza. No alzó la voz, pero sus palabras fueron claras como un martillazo. «Los milagros no son para noticieros, son para el alma». El periodista insistió, pero Mateo lo sacó con firmeza. Lara, que escuchaba desde el pasillo, se quedó observando a Esteban con una nueva chispa de respeto. Al día siguiente, mientras él ajustaba unos tornillos en el taller, ella se le acercó con una servilleta doblada. «Escribí esto anoche», dijo, casi a regañadientes. Esteban la abrió y leyó. «Las manos que me golpearon aún están en mi piel, pero también las manos que arreglan motores. No sé qué pesa más, pero quiero que un día pese lo segundo». Él levantó la vista. Lara lo observaba, desafiante, como si esperara burla. «Es fuerte», dijo Esteban con honestidad, «y verdadero». Ella se encogió de hombros y se marchó, pero esa tarde volvió a acercarse, esta vez sin servilleta, con las manos vacías pero los ojos un poco menos duros. Alma notó el cambio y lo celebró en silencio. En las noches de lectura, Lara seguía sin leer en voz alta, pero escuchaba con atención. A veces sonreía con ironía ante algún verso, pero se quedaba hasta el final. Y aunque no lo decía, ya no dormía con el mismo miedo. El cuchillo, guardado en una caja del albergue, parecía perder filo cada día. Una tarde de lluvia, Esteban encontró a Lara en el taller, sola, intentando cambiar una llanta pequeña de bicicleta. La herramienta se le resbalaba, pero no se rendía. Él se acercó sin hacer ruido. Le mostró cómo usar el peso de la cadera en lugar de la fuerza bruta. Ella lo imitó, y por primera vez rió al ver que lo lograba. «¿Ves?», dijo él. «No todo se resuelve con filo. A veces basta con el giro correcto». La frase quedó grabada en ella. Esa noche escribió otro verso. «Toda mi vida fui filo, pero quizás soy rueda». Alma lo leyó, y lloró en silencio. La llegada de Lara puso a prueba al albergue entero, pero también lo fortaleció. Demostró que no bastaba con abrir la puerta. Había que sostener la furia, contener la rabia, transformar la desconfianza en un lugar seguro. Y aunque todavía quedaba mucho por andar, todos sabían que cada grieta en su coraza era un paso hacia la luz. Esteban, sentado en la cabina esa noche, pensó en todas las que habían llegado. Alma, Nayeli, ahora Lara, cada una con su historia, con su herida, con su manera de aferrarse a la vida, y comprendió que su papel no era salvarlas, ni mucho menos ser héroe. Su papel era quedarse, reparar lo que se pudiera, detenerse siempre que la vida lo pidiera. Afuera, la lluvia golpeaba el parabrisas como un tambor. Dentro, Esteban se recostó en la litera con una serenidad nueva. Y en su bolsillo, junto a los poemas de Alma y los dibujos de Bruno, guardaba ahora una servilleta arrugada con las palabras de Lara. La noche cayó pesada sobre San Pedro Lagunillas. El aire olía a humo de fogatas y a tierra húmeda, como si el pueblo entero respirara con nervios. Kilómetro Cero, iluminado por bombillas colgadas en cables, parecía un faro en medio de esa oscuridad. Pero no todas las miradas que se posaban sobre él eran de esperanza. Había ojos incómodos, ojos que veían en aquel lugar una amenaza, un recordatorio de lo que preferían negar. Fue una madrugada cuando apareció la piedra en el patio. Alguien la había lanzado por encima de la reja. Envuelta en cinta adhesiva, llevaba un papel arrugado con letras torpes y violentas. «Esto no va a durar».
Esteban la recogió en silencio. El peso de la piedra no era nada comparado con el peso del mensaje. Se la mostró a Mateo, que apenas frunció el ceño antes de guardarla en un cajón. «Ya lo sabíamos», dijo el hombre, con calma férrea. «Cada vez que alguien decide vivir con dignidad, hay quien se incomoda». Alma se enteró al amanecer. Leyó las palabras en la hoja y, en lugar de asustarse, tomó un bolígrafo y escribió detrás: «Tienes razón, no va a durar, va a multiplicarse». La pegó en la pared del salón principal, a la vista de todas. Las chicas la miraban con asombro. Nayeli, que todavía tenía miedo en los ojos, susurró: «¿No te da miedo?». Alma respiró hondo y la tomó de la mano. «Claro que sí, pero el miedo no manda aquí». La frase se convirtió en un lema. Durante los días siguientes comenzaron a llegar noticias de otros lugares. Una joven llamada Celeste, que había vivido en el albergue unos meses, se había mudado a Chiapas y estaba organizando un segundo refugio con el mismo espíritu. En Guatemala, Dafne, una mujer que había escuchado a Alma en un encuentro regional, había iniciado una pequeña casa para niñas en situación de riesgo. El eco se expandía, y con él también crecían las amenazas. Una tarde, Alma recibió una carta desde la prisión. Estaba firmada por alguien de su pasado, alguien que le debía heridas profundas. Pedía perdón con palabras huecas, adornadas de religiosidad barata. Alma la leyó en silencio, sin lágrimas. Luego, frente a todas, rompió la carta en pedacitos y dijo con voz firme: «No necesito su perdón. Me tengo a mí, y los tengo a ustedes». El aplauso fue espontáneo. Algunas lloraron, otras rieron aliviadas. Esteban, desde un rincón, sintió un nudo en la garganta. Nunca había admirado tanto a alguien. Esa noche, en la cabina, encendió la lámpara tenue y sacó un cuaderno viejo. No era de Alma, ni de Lara, ni de Bruno. Era suyo. Empezó a escribir por primera vez en décadas. «Mi verdadero viaje no fue por carreteras ni por kilómetros. Fue entre corazones. Fui testigo de voces que aprendieron a nacer, y en ese nacimiento encontré mi propia voz». Guardó el cuaderno bajo el colchón de la litera, como un secreto tímido. Mientras tanto, en el patio, las jóvenes pintaban un mural nuevo. En él aparecía un camión enorme detenido al borde de una carretera. De su puerta bajaban mujeres de todas las edades, tomadas de la mano, caminando hacia un horizonte lleno de colores. Sobre el camión, alguien escribió en letras grandes: «Detenerse también es avanzar». La noticia de la expansión de Kilómetro Cero llegó a medios locales. Algunos periodistas se acercaron con intenciones honestas, otros con curiosidad morbosa. Una reportera le preguntó a Alma qué sentía al ver su historia replicarse en otros países. Ella respondió sin titubear: «Esto no es mío, es de todas. Yo solo abrí la puerta». Pero en privado, una tarde, le confesó a Esteban: «Me pesa la responsabilidad. A veces siento que no voy a poder con tanto». Él la miró con ternura, con la gorra en las manos. «No tienes que poder sola. Nadie puede. Aquí estamos todos para empujar». La amenaza, sin embargo, no se desvanecía. Una noche encontraron otra nota clavada en la reja: «Cierren antes de que sea peor». Esteban reforzó los candados, revisó cada cerradura, y aún así dormía ligero, atento a cualquier ruido. Pero lo que más lo impresionó fue ver que, pese al miedo, las chicas no dejaron de reír, de cantar, de escribir. Kilómetro Cero se había vuelto un lugar donde la vida insistía, donde la esperanza era más cerca que el odio. Lara, que al principio había llegado con un cuchillo, comenzó a coordinar talleres de escritura. Leía sus versos en voz alta, sin temblar. Una tarde compartió uno frente a todas: «Quise ser filo, quise ser herida. Hoy soy voz, y la voz corta más hondo que cualquier cuchillo». El silencio posterior fue largo, hasta que alguien aplaudió, y luego todas lo hicieron. Esteban, escondido en la puerta, sintió que las lágrimas le quemaban. Cada nueva llegada traía consigo un recordatorio. La lucha apenas empezaba. Pero Kilómetro Cero ya no era una casa blanca con rejas verdes. Era una red viva, con raíces extendiéndose a otros pueblos, a otros países. Y Esteban, que siempre se había visto a sí mismo como un hombre de paso, comenzó a escribir cada noche en su cuaderno. Era su manera de registrar el viaje que de verdad importaba. «No sé cuánto duraré en este camino. Mi corazón late cansado, como motor viejo,
Pero si algo me llevo es que detenerse no me robó la vida. Me la devolvió. Y si un día mis pasos faltan, quedarán estas palabras. Porque los kilómetros de verdad no se miden en mapas, sino en almas encontradas. El viento soplaba fuerte esa madrugada. En el árbol grande del patio colgaban las notas, los dibujos, los poemas que las chicas habían dejado con pinzas de madera. Parecía un árbol de hojas nuevas, cada una escrita con dolor transformado en esperanza. Esteban lo miró desde la cabina y sonrió con cansancio. «Que multipliquen, entonces», susurró. «Que multipliquen hasta que ya no haya carreteras solitarias». Y con esa certeza cerró los ojos, guardando bajo la almohada el cuaderno donde su propia voz había empezado a nacer. El invierno llegó sin anunciarse del todo. El viento bajaba desde la sierra con un filo que se colaba en las rendijas del albergue, y hasta el humo de las fogatas parecía moverse con más pesadez. Kilómetro Cero seguía lleno de voces, risas y lecturas, pero también había un silencio distinto en el aire. Un silencio que Esteban sentía en su propio cuerpo. Llevaba semanas arrastrando un cansancio extraño. No era el agotamiento habitual de las rutas largas, ni de cargar cajas pesadas. Era un cansancio que nacía del pecho, un dolor sordo que lo obligaba a detenerse más seguido de lo que estaba acostumbrado. A veces se llevaba la mano al corazón y respiraba hondo, como si buscara engañar al cuerpo y convencerlo de seguir un poco más. Una tarde, mientras arreglaba un candado en la reja, el dolor lo dobló de repente. Cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. Alma lo encontró así, apoyado contra el hierro, sudando frío. «¡Esteban!», gritó, arrodillándose a su lado. «¿Qué tienes?». Él intentó restarle importancia, sonriendo con torpeza. «Nada, niña. Motor viejo, ya sabes». Pero su voz lo delataba. Era apenas un hilo, quebrado, sin fuerza. Alma pidió ayuda a Mateo, y entre los dos lo llevaron a la cabina. Esteban, terco, insistía en que se le pasaría, que solo necesitaba descansar. Pero esa noche el dolor volvió, más fuerte, obligándolo a reconocer lo que temía. Su corazón estaba fallando. Los días siguientes fueron distintos. Esteban ya no podía hacer las mismas reparaciones, ni cargar maderas, ni caminar con la seguridad de antes. Se cansaba al subir las escaleras del tráiler. Y aunque trataba de ocultarlo, Alma lo veía todo. Una noche se sentó frente a él, con lágrimas contenidas. «Déjame salvarte ahora yo a ti», dijo, con una firmeza que lo desarmó. Esteban quiso protestar, pero las palabras no le salieron. Solo asintió en silencio, porque entendió que había llegado el momento de dejarse cuidar. Alma organizó turnos entre las chicas para que siempre hubiera alguien pendiente. Le llevaban agua, lo acompañaban al médico, le preparaban infusiones de hierbas. Y aunque él se resistía a sentirse inútil, también comprendía que esa fragilidad era parte de su camino. Fue entonces cuando tomó una decisión que partió el corazón de todas. Vendió el camión. «Ya no puedo manejarlo», explicó, con la voz entrecortada. «Y ustedes necesitan recursos para seguir con el albergue». La noticia cayó como un trueno. El tráiler no era solo un vehículo, era símbolo, era refugio, era testigo de todo lo que había nacido en él. Pero Esteban fue tajante. Entregó las llaves y, con el dinero, se reforzó la barda, se compraron más camas y se amplió el taller. Antes de despedirse de su camión, colgó un pequeño llavero en la entrada de Kilómetro Cero. Eran las llaves, ahora convertidas en amuleto. «Que recuerden siempre», dijo, «que la carretera también puede detenerse para dar vida». Alma lloró en silencio al ver ese gesto. El camión se alejó manejado por otro hombre, perdiéndose en el horizonte. Para Esteban fue como entregar un pedazo de su propio cuerpo, pero también sintió alivio. Al fin, aceptaba que su tiempo en la ruta había terminado. Los días se volvieron más lentos para él. Pasaba horas sentado bajo el árbol del patio, observando a Bruno dibujar ruedas en hojas recicladas, a Nayeli leyendo en voz alta, a Lara escribiendo nuevos poemas en servilletas. Ya no podía estar en todo, pero su sola presencia seguía siendo faro. Una tarde, Alma se le acercó con un cuaderno entre las manos. «Es tu diario», dijo ella, entregándoselo. Él lo abrió. Dentro estaban copiadas las frases que había escrito en secreto, mezcladas con nuevas palabras que Alma había añadido. Era la historia de ambos, la carretera,
la parada inesperada, el nacimiento de Kilómetro Cero. «Quiero que quede guardado», explicó ella, con la voz temblorosa, «para que nadie olvide que todo empezó porque alguien decidió detenerse». Esteban acarició las páginas con los dedos temblorosos. Sonrió con lágrimas en los ojos. «Entonces, ya no me voy a ir del todo». Su salud, sin embargo, siguió deteriorándose. Una madrugada lo encontraron recostado en la litera, con la respiración pesada. El médico habló de insuficiencia cardíaca. Las chicas se turnaban para cuidarlo y Alma casi no dormía, siempre a su lado. «No llores», le dijo él una noche, tomándole la mano. «Viví más de lo que pensé, y lo mejor lo viví aquí, contigo». Alma no pudo contener las lágrimas. «No digas eso, aún tienes que estar». Esteban sonrió débilmente. «Yo estaré siempre, aunque no me veas». La última vez que salió al patio, caminó despacio, apoyado en Alma. Se detuvo frente al árbol grande y apoyó la mano en el tronco. «Aquí descansan mis pasos», murmuró. «Que quede como recuerdo de que una vida puede cambiarse con un alto en el camino». Esa noche, con el diario en el pecho y una foto de Alma que alguien había tomado en la primera presentación de su libro, Esteban se fue en silencio. No hubo gritos ni estridencias, solo un suspiro que se confundió con el murmullo de las hojas. Al día siguiente, bajo el árbol, las chicas colgaron un letrero hecho a mano. «Árbol del caminante. Aquí descansan los pies de quien eligió detenerse por amor». Alma, con la voz quebrada, leyó un poema en su memoria. Las palabras se elevaron al cielo como si fueran semillas. Esa tarde, el viento sopló fuerte, pero no fue un viento frío. Era un viento que parecía abrazo, un viento que recordaba, y aunque Esteban ya no estaba en cuerpo, su presencia se volvió raíz en cada rincón de Kilómetro Cero. El amanecer después de la partida de Esteban fue distinto. El silencio no era el mismo silencio sereno de las madrugadas en Kilómetro Cero. Era un silencio denso, cargado de ausencia. En el patio, las chicas caminaban con pasos suaves, como si temieran quebrar la calma. El lugar entero parecía contener la respiración, consciente de que un pilar se había ido, pero al mismo tiempo convencido de que su espíritu no se había marchado del todo. Alma pasó esa primera mañana sentada bajo el árbol del caminante, con el diario de Esteban en el regazo. No lloraba como la noche anterior. Ahora su llanto se había convertido en un hilo de fuerza, una corriente silenciosa que le recorría el pecho y le recordaba que el amor, cuando es verdadero, no desaparece. Se transforma en raíz. Bruno se acercó con un dibujo en las manos. Era un camión enorme, detenido frente a un árbol. Sobre la carrocería había dibujado un rostro sonriente con gorra, y alrededor del camión muchas ruedas pequeñas que parecían multiplicarse como flores. «¿Es él?», preguntó Alma, acariciando el papel. El niño asintió. No necesitó decir nada más. Su silencio estaba lleno de certezas. Esa misma tarde, Alma reunió a todas en el salón. Había cansancio en los rostros, pero también una energía que nadie podía negar. Puso el diario de Esteban sobre la mesa y con voz clara dijo: «Él nos enseñó que detenerse puede salvar vidas. Ahora nos toca a nosotras seguir rodando». El silencio se llenó de emoción. Lara, con el rostro serio pero los ojos brillantes, levantó una servilleta arrugada donde había escrito un verso nuevo. El caminante se detuvo, pero dejó ruedas sembradas. Donde su sombra descansa, la esperanza rueda sin pausa. La sala entera aplaudió. Nayeli, que todavía batallaba con sus miedos, se levantó de su silla y agregó: «No vamos a dejar que su nombre se borre. Cuando se ma. Kilómetro Cero se multiplicará, aquí y donde sea necesario». Así comenzó un nuevo capítulo. Las noticias del árbol del caminante se extendieron por todo el país. Visitantes llegaban de pueblos lejanos, atraídos por la historia del camionero que un día decidió detenerse y con ello dio inicio a un movimiento de esperanza. Algunos venían a rezar, otros a dejar notas en las ramas del árbol, otros simplemente a sentir que todavía había un lugar donde la dignidad era posible. Pronto, colectivos de mujeres de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y hasta Centroamérica comenzaron a enviar mensajes. Querían abrir sus propios kilómetros cero. Pedían orientación. Querían aprender cómo empezar. Alma entendió que el sueño de Esteban no podía quedarse en un solo pueblo. Organizaron encuentros regionales. En ellos,
Alma hablaba con la misma fuerza con la que se había plantado en el Congreso. No se trata de copiar un modelo. Se trata de escuchar y construir desde el corazón de cada comunidad. Se trata de abrir la puerta, de detenerse y acompañar. Cada vez que decía detenerse, sentía a Esteban en su pecho, como si él mismo estuviera murmurando la palabra desde la cabina de su camión. Con el dinero que había quedado de la venta del tráiler, levantaron una sala nueva junto al patio. Allí colocaron una enorme pintura mural, el camión de Esteban, detenido bajo un árbol frondoso, y en lugar de humo saliendo del escape, versos y dibujos que volaban como pájaros. Bruno fue quien puso la última pincelada. En una esquina pintó una rueda pequeña, con su firma torpe de niño. Cuando terminó, se abrazó a Alma, y aunque no dijo nada, ella comprendió. Ese mural era también su despedida y su promesa. Los meses siguientes estuvieron llenos de viajes. Alma recorrió comunidades, habló en universidades, visitó albergues nuevos en construcción. Cada vez llevaba consigo el diario de Esteban, como brújula. Lo abría en cualquier página al azar y encontraba palabras que parecían escritas justo para ese momento. En una ocasión, durante una charla en Guadalajara, un estudiante le preguntó: ¿de verdad cree que se puede cambiar un país con un solo gesto, con detenerse una vez? Alma sonrió, con lágrimas brillándole en los ojos. No fue un solo gesto, fue el inicio. El gesto de Esteban me permitió encontrar mi voz, y mi voz se convirtió en eco. Cada una de ustedes puede detenerse por alguien. Eso cambia un país más que cualquier discurso. El aplauso fue ensordecedor, y Alma supo que el mensaje había aprendido. De vuelta en San Pedro, cada tarde seguía sentándose bajo el árbol del caminante. Allí encontraba fuerzas, allí recordaba. Un día, mientras escribía en su cuaderno, Lara se acercó con paso decidido. «He estado pensando», dijo. «Quiero abrir un refugio en mi comunidad». Alma la miró sorprendida, y después la abrazó con fuerza. Ese será el verdadero homenaje. Esa noche, alrededor de la fogata, todas compartieron sueños de lo que vendría. Abrir espacios en otros pueblos, acompañar a más niñas, enseñar oficios, escribir más libros. No había miedo en sus voces, solo convicción. Kilómetro Cero ya no era solo un albergue. Era una red, una cadena de luces que se extendía por la región. Y en el centro de todo, aunque invisible, estaba Esteban, con su gorra, sus manos llenas de grasa y su corazón terco. Un día, Alma organizó un acto especial. Invitó a todas las mujeres que habían pasado por el refugio, a los vecinos, a colectivos aliados. Bajo el árbol del caminante, colocaron una placa metálica que decía: «Aquí descansa el corazón de Esteban, el hombre que supo detenerse». Su viaje no terminó, sigue rodando en cada una de nosotras. Las chicas leyeron poemas, Bruno mostró sus dibujos, y Alma cerró con un discurso que nació desde lo más hondo de su pecho. Nosotras somos la prueba de que el dolor no es el final, sino el principio de otra historia. Esteban creyó en nosotras cuando nadie más lo hizo, y ahora nos toca a nosotras creer en cada niña, en cada mujer, en cada vida que llegue a nuestra puerta. La multitud rompió en aplausos, algunos lloraban, otros sonreían con esperanza. Fue un día de despedida, pero también de renacimiento. Cuando la noche cubrió el cielo de estrellas, Alma se quedó sola frente al árbol. Acarició el tronco áspero y susurró: «Gracias por detenerte. Ahora sé que nunca estoy sola». El viento sopló suave, moviendo las hojas como si fueran respuestas. Alma cerró los ojos y sonrió. Esa fue la última página del diario de Esteban. Si alguien lee esto después de mí, que recuerde lo único importante. Cuando veas a alguien perdido en la carretera, detente. Tal vez tu alto sea el inicio de una vida nueva. Tal vez tu alto sea tu propia salvación. Alma guardó el diario en una caja de madera y lo colocó en la biblioteca del albergue, junto a los libros de poesía que tanto amaban. Sabía que, cada vez que alguien lo abriera, Esteban seguiría hablando. El legado de Kilómetro Cero no estaba en los muros, ni en las camas nuevas. Estaba en las voces que aprendieron a nacer, en los niños que volvieron a dibujar, en las mujeres que ya no temían decir su nombre. Estaba en cada rueda pintada, en cada poema escrito en una servilleta, en cada mano que se detenía para ayudar. Y así, en el corazón de un pueblo pequeño,
nació un movimiento que ningún mensaje de odio pudo detener. Porque cuando la vida se multiplica en dignidad, no hay amenaza capaz de apagarla. El árbol del caminante siguió creciendo, sus ramas cargadas de notas, dibujos y recuerdos. Y cada vez que alguien se detenía bajo su sombra, podía sentirlo. Esteban seguía allí, eterno, cuidando la ruta, recordando al mundo que detenerse es, a veces, el mayor acto de amor. El tiempo pasó, pero el eco de Esteban nunca se apagó. Kilómetro Cero se convirtió en una red de faros encendidos a lo largo del continente. Desde Chiapas hasta Guatemala, desde los pueblos serranos hasta las ciudades, surgieron casas donde niñas y mujeres podían detenerse y volver a empezar. Alma, ya con canas prematuras en el cabello, recorría esas rutas con el mismo cuaderno de Esteban en su mochila. Cada vez que abría sus páginas frente a nuevas generaciones, sentía que la voz del caminante volvía a vibrar entre ellas. Y cada vez que alguien preguntaba cómo había comenzado todo, respondía con la verdad más simple. Con un alto. Con un hombre que se detuvo y eligió no mirar hacia otro lado. Bruno, convertido en joven, pintaba murales en cada refugio nuevo. Sus ruedas crecían como símbolos de movimiento y libertad, recordando que la vida siempre puede rodar hacia adelante. Lara publicaba sus poemas y en cada presentación decía con orgullo: «Soy sobreviviente, soy voz y soy parte de Kilómetro Cero». El árbol del caminante, en San Pedro Lagunillas, se transformó en lugar de peregrinaje. Sus ramas sostenían cientos de papeles escritos por personas de todo el mundo, mensajes de gratitud, promesas de vida, versos de resistencia. Y en cada nota estaba grabado el espíritu de quien, un día, entendió que la carretera no se mide en kilómetros, sino en corazones tocados. Hoy, el legado sigue vivo en cada palabra, en cada rueda dibujada, en cada mujer que se levanta. Porque detenerse, cuando todo te empuja a seguir de largo, sigue siendo el gesto más valiente y más humano. Si esta historia te tocó el corazón, no la dejes aquí. Suscríbete, comparte, comenta y lleva este mensaje a otros. Porque todos, en algún momento, podemos ser el alto que salve una vida.